Jesús dice, tuve sed y me diste de beber, hambre y me diste de comer, estuve desnudo, me cubriste, enfermo, visitaste. Señor, ¿cuándo? Cuando lo hiciste a uno de estos. Yo no me imaginaba que en Miami tuviera un programa tan completo como ese. Estuvimos el jueves, Mike, ¿no? Sí, el día jueves, este jueves que pasó, estuvimos él y yo recibiendo un entrenamiento en Chapman. Y es una organización que bien completa. Creo que desde Andrew surgió, hombres de negocios que se dieron a la tarea de poner su dinero a disposición de la comunidad y tienen dos localidades, una al norte y otra al sur, que es la que nosotros estaríamos apoyando, donde el 46, 49% de las personas que viven allí son familias. Y la mayoría de los que viven allí son padres con sus hijos y esposas que reciben comida, salen a trabajar, luego regresan, tienen allí sus pequeños lugares donde vivir y tienen otra sección donde están los hombres solteros y las mujeres aparte también. Y ahí tienen programa. Nosotros nos llevaron a ver, por ejemplo, niños que estaban recibiendo tutoría de clases y después se ponían ahí a tener un tiempo social. Y los hombres haciendo laundry y la cafetería que sirve comida a más de 300 personas. Y ahí es donde queremos ir. A nosotros servir en algún momento el almuerzo y hasta patrocinar el día que vayamos el almuerzo y dar la donación en dinero para que la organización tenga ese día también el respaldo financiero nuestro. Así que esto, ¿quiénes pueden servir? Desde jóvenes a partir de los 18 años, ¿verdad? 16 años. Que estén acompañados por un adulto y de ahí en adelante todo el que esté listo para estar funcionando, todos los jóvenes de 104 para arriba, así que pueden estar presentes. Como dijo Mike, Rebeca está fuera hoy, ¿verdad? Hoy, a partir de ahora, a tomar los nombres de todos los que quieran ser voluntarios, se les va a dar un entrenamiento, se les va a decir, porque es una organización que pide un código, inclusive de vestirse, etcétera, etcétera, pero para que nos preparemos y ya el mes próximo, con el favor de Dios, vamos a estar yendo. El pueblo de Dios dice amén, le da un aplauso al Señor. Yo recuerdo hace años Rick Warren, que es un pastor conocido en California, una iglesia inmensa en el sur de California. Yo tuve la oportunidad de estar allí y me quedé fascinado con lo que vi en edificios. Pero en uno de sus seminarios para liderazgo, él dice, nunca pastor empieces un ministerio sin tener un ministro. Lo primero que necesita una iglesia es un ministro y luego el ministerio viene solo. Y eso es lo que estamos viendo. Dios levanta a Mike porque a través de él va a hacerse un ministerio. Amén. Y así lo hace cada vez porque el Señor está buscando hombres y mujeres dispuestos más que cosas que hacer. Bien, vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Y seguramente ustedes coinciden conmigo de que hay cosas en nuestra vida que nosotros hemos vivido, hemos experimentado, que nunca se nos olvidan. Hay allí cosas en el recuerdo que jamás se nos han borrado. ¿Estamos de acuerdo? Buenas y malas, hay de todo. La memoria Dios nos la dio y no podemos nosotros ahí discernir qué se queda o no. Una de esas experiencias que yo jamás voy a olvidar fue la primera vez que manejé en República Dominicana. ¿Por qué se ríen? Mi acompañante, que era el que siempre manejaba, se tuvo que ir y él era un hermano en la fe, tenía más de 80 años, pero él no me dejaba manejar a mí, porque era un experto en las calles dominicanas. Y él me decía, aquí Alex, para manejar en esta ciudad se necesita por lo menos un carro con dos características, de goma y elástico. Y él se tuvo que ir y me dijo, te dejo el carro, tienes que manejar. Y de momento me encontré por primera vez con algunos de los hermanos dominicanos que estaban acompañándome en una calle donde debían estar solamente 2 carros, había 4. Entonces ya ahí había que hacer malabares. Nunca se me va a olvidar todas las vueltas que yo le daba al carro para no chocar con este, chocar con el otro y de una manera impresionante ahí moviéndonos a aquel lugar. Pero lo que más recuerdo es que de la nada y en sentido contrario apareció uno manejando frente a nosotros. ¿Se imaginan una calle donde tú no tienes para dónde moverte y que de la nada aparezca un individuo manejando en sentido contrario, pidiendo vía porque él es el dueño de la calle? Ahora los dominicanos, y aquí tenemos algunos hijos de Quisqueya, son muy divertidos. Así que aunque venía en sentido contrario, venía de una manera tan jocosa y tan divertida que nos quitó el enojo a los que estábamos aquí. No sé cómo nos las arreglamos, pero nos abrimos camino y como si fuera una ambulancia pasó por el medio de nosotros y siguió de largo.
Una sonrisa, un gracias, hermanito, Dios te bendiga. Hasta hermano en la fe parece ser que era. Nunca se me va a olvidar aquel momento. Fue divertido, sí. Pero, lo que este individuo estaba haciendo con su ambiente divertido, su manera única de hacerlo, nos podía haber costado la vida a todos los que estábamos en esa carretera, porque él iba en sentido contrario. ¿Por qué te cuento esto hoy? Porque vivimos una época donde hay demasiadas personas influyentes que tienen la capacidad y el carisma de arrastrar a multitudes, pero que van en sentido contrario. Ellos van por la vida, producen risa con lo que hacen, pero van en sentido contrario. Por ejemplo, mire, les menciono un jovencito que tiene más de 5 millones de seguidores en YouTube y otras redes sociales. Jake Paul. Los jóvenes saben quién hablo. Jake Paul promueve videos, por ejemplo, donde el sexo es degradado a una categoría animal, donde la mujer es cosificada y es tratada como si fuera un objeto sexual para los hombres, enseñándole a la juventud a perder la capacidad de respetar al sexo opuesto y de dignificar el sexo en sí mismo. Van desde ese extremo hasta algo que se hizo viral y que él y su hermano hicieron viral, el suicidio de un joven en Japón. El que ellos hicieron público, promoviendo el video, quitándose la vida en Tokio. Y hasta lo hicieron de una manera jocosa y divertida, que algunos llegaron a ver algo de diversión en la muerte de un muchacho que se estaba quitando la vida. Pero estamos hablando de personas que tienen más de 5 millones de seguidores y que se convirtieron en millonarios cerrando un contrato con Disney, por ejemplo, para irse al mundo de los influencers en las redes sociales, porque allí había más ganancia que en la empresa tradicional de televisión. Vivimos una época donde muchos van en sentido contrario y desgraciadamente detrás de ellos hay una procesión que cree que es lo correcto. Tenemos políticos, por ejemplo, que son expertos en ciencias políticas, pero tienen cero integridad. Tenemos maestros que saben enseñarle a nuestros hijos todo lo que académicamente necesitan nuestros hijos aprender, pero los marcan con sus palabras y con sus modelos de vida. Tenemos doctores que recetan la medicina que sana tu cuerpo, pero que cuando abren la boca destruyen tu corazón con sus estilos de vida y sus conceptos. Tenemos enfermeras de la misma manera que están en las salas de hospital, que saben atender el cuerpo de un ser humano, pero que hablan desde un corazón que está podrido. Abogados y jueces que conocen leyes, pero que las usan a su favor o las manipulan a su antojo para lograr lo que quieren. También cero integridad. Tenemos desde un mecánico que te arregla el carro y en realidad te reparó lo que no estaba roto, hasta uno que te arregla el techo y dice que tienes más problemas de lo que tenías para cobrarte más. Es decir, no solamente en redes sociales, sino de manera general, vivimos en un mundo donde hay tanta influencia negativa que a veces decimos, si no puedes contra ellos, vamos a sumarnos. Pero ¿no les parece que llegó la hora de que la iglesia se levante para ser la verdadera influencia de este mundo? ¿No te parece que llegó la hora no solamente que dentro de estas 4 paredes lo proclamemos, o que inclusive salgamos a las calles, que sí es necesario a hacerlo y hacer nuestro trabajo evangelístico los lunes en la noche o cualquier otra cosa que nosotros hagamos? Pero te pregunto, ¿no te parece que llegó la hora de que nuestros maestros cristianos sean los que marquen el futuro de nuestros niños? Y de que nuestros jóvenes lleguen al salón de clases a enseñar no solamente matemática y language y otras cosas, sino también valores y vida y afirmación en el nombre de Jesús. ¿No te parece que llegó la hora de que haya jueces que se sienten a legislar y que no solamente conozcan leyes de esta tierra, sino la justicia del cielo? Que haya políticos que conozcan ciencias políticas, pero que por encima de eso sean los Daniel, los Sadrach y los Mesach y Abednego, que legislen con el corazón de Dios sobre la tierra. Llegó la hora porque estamos aquí todavía. No hay que esperar a una nueva generación que se levante. No hay que esperar a los jóvenes que tomen el lugar solamente ellos, sino que tiene que ser el lugar de cada uno de nosotros en tu empresa, en tu negocio, sin importar la posición que ocupes. Si estás arriba, en el medio o abajo, desde cualquier posición, tú puedes ser una influencia. Pregunto, ¿les estoy hablando a las personas correctas?
Están aquí los que dicen, Señor, yo decido para este tiempo y para esta generación ser una influencia. Levánteme su mano todos los que están dispuestos. Sí, yo estoy jubilado. Bueno, en el Publix influye. Hablando con tus vecinos influye. Porque todas las etapas de la vida son oportunidades para influir con la vida del que vive en nosotros. Entonces, permítanme en esta mañana dejarles algunos consejos para que nosotros nos podamos convertir en los mejores influencers, en las mejores influencias en nuestra generación. Primer consejo, para aquellos que toman nota, estén listos, preparados el lápiz o el dedo. El primer consejo es este: mejora tu dieta. Yo espero que ustedes entiendan la metáfora, porque yo no estoy hablando de comida. Estoy hablando de comida, pero estoy hablando de la comida espiritual. Así que mira a alguien esta mañana si quieres y dile, mejora tu dieta. Lo dicen bajito porque están avergonzados. Señores, no estoy hablando del lechón que te comiste anoche. No estoy hablando del churrasco que te vas a comer ahorita. Aleluya para los que se lo van a comer. Estoy hablando de tu dieta espiritual. Lo vas a entender mejor cuando te lea este versículo de la Biblia que dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Lo leo otra vez más. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Otra versión dice, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. Es decir, comer siempre lo mismo y mantenernos toda la vida comiendo lo mismo va a ser siempre malo. ¿Te imaginas que todavía estuvieras tomando leche? Los seres humanos evolucionamos en la manera en que comemos porque eso también trae crecimiento. Recuerdo que mis hijos pasaron y veíamos las etapas. Eso implica crecer. Pasaron de la leche a comer porque les salieron dientes. Y entonces comienzan a masticar por primera vez una papilla, pero luego entonces le podemos dar arroz. Bueno, a Michi le podemos dar arroz. Isaac todavía no come arroz hasta el día de hoy. Pero él come otras cosas. La madre, si por ellos fuera, ellos comieran dulce y chocolate por el resto de su vida. Pero Suani les cocina brócoli, y les cocina pescado, y les pone carnes, y les pone papas, y va balanceando la dieta, porque una dieta balanceada significa que van a crecer sanos. Una dieta balanceada, espiritualmente hablando, te va a permitir crecer sano. Así que te tengo algunas recomendaciones. Si te estás alimentando todos los días con las promesas de los salmos, fantástico. Yo sé que algunos tienen la costumbre de, por lo menos me leí mi salmo de la mañana. Si te estás leyendo tu proverbio con una enseñanza o con un consejo de vida, fantástico. Pero ahora te voy a proponer que le añadas a tu dieta algo de los principios de vida del Nuevo Testamento. De lo que dicen los evangelios, de lo que escribió Pablo, de lo que dijeron los otros apóstoles, porque ahí está enseñándote también otras cosas que tú necesitas para funcionar mejor. Es más, te voy a pedir que seas muy intencional. Si descubres que tienes déficits de verdad, vete a la Biblia y ponte a buscar todo lo que la palabra de Dios dice con respecto a la verdad y con respecto a la mentira, que es la antítesis y es lo opuesto. Hoy tenemos los recursos a manos. Hoy nosotros tenemos en nuestros teléfonos tenemos aplicaciones. Entre otras, por ejemplo, yo uso la YouVersion, que tiene un montón de aplicaciones en español y un montón de aplicaciones en inglés, de versiones, quiero decir, tiene devocionales, tiene un montón de cosas. Entonces tú puedes poner allí en el buscador de esa aplicación, verdad. Y te van a salir todos los textos de la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, lo que dice la Biblia sobre la verdad. Si encuentras que necesitas trabajar en el área de la pureza, pon pureza. Y ahí están todos los pasajes de la Biblia que hablan de pureza y de relaciones y de todos los temas habidos y por haber. Sé intencional en comerte una porción de lo que tú necesitas cada día. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dile una vez al que está a tu lado, mejora tu dieta. En el año 2010 yo decidí comer sano. Y yo comencé a comer menos arroz. Y el arroz que comía en aquel tiempo, no ahora, era brown rice. Y comía mucho brócoli. Me gusta mucho el brócoli. Y comía mucha espinaca y pescado más de 2 o 3 veces a la semana.
Y yo estaba comiendo sano. Y en la noche, cuando me iba a dormir, porque lo había escuchado por un doctor que lo había recomendado, me tomaba una cucharada de aceite de pescado. Así haciendo mueca y todo como ustedes. Yeah. Pero me dijeron que era bueno para el sistema óseo y también para el corazón. Y como en unos años antes me habían dicho que tenía un prolaxo en el corazón, pues yo dije, esto está bueno. En el verano de ese año nos fuimos de vacaciones a Puerto Rico. Y cuando llegamos entonces a la casa o al apartamento donde nos íbamos a quedar, y estoy allí relajado con mi hijo en mis brazos, cuando me trato de levantar por una situación que se dio, que me estaba riendo mucho, me desmayé con el niño en brazos. Y los dos nos dimos un buen golpe. Cuando regresé a Miami me hicieron todas las pruebas, buscaron desde un tumor en el cerebro hasta cualquier otra cosa. Y luego el doctor, el médico de cabecera en aquel momento me dijo, quiero que me describas tu dieta. ¿Qué tú comes? Y yo le digo, no, yo como sano. Usted se va a impresionar, dije yo para mis adentros, cuando usted oiga lo que este ser humano come. Y yo le empiezo a decir todo lo que les acabo de decir a ustedes. Y él me dijo, para ya. Te estás matando. Tu cuerpo produce hierro en exceso. Y con la dieta que tú estás comiendo, tienes más hierro que lo que 3 personas juntas tienen. Por eso cuando tú te subes a un avión, la sangre que está tan gruesa por el hierro, frente a la altitud y a la presión, la oxigenación del cerebro es nula. Y cuando tú te bajaste del avión, a los pocos minutos estabas desmayado. Por esa razón, para la dieta. Entonces a veces comer lo mismo, aunque parezca sano, no es lo más saludable. Comer lo mismo, aunque parezca sano, no es lo más saludable. Hay que variar la dieta también de la palabra de Dios. Pero si tú quieres influenciar a otros, tú tienes que meter en tu vida, tú tienes que comer lo que Dios dice. Porque por ahí dice la palabra de Dios que el corazón, o la boca, mejor dicho, habla de lo que abunda ¿dónde? Tu boca hablará de lo que aquí abunda. Y si nosotros nos alimentamos el alma con cualquier basura que haya afuera o con cualquier alimentación barata y simple, eventualmente nuestro corazón se va a dañar. Así que mi propuesta en primer lugar para ti, si quieres ir a donde Dios te ha puesto socialmente hablando y ser una influencia, es que primero te alimentes muy bien y te alimentes de la palabra de Dios. ¿Alguien puede decir amén a lo que acabo de decir? Segundo consejo que quiero dejarles en esta mañana es rodearte de los mejores. Rodéate de los mejores. Cuando yo era muchacho, iba creciendo, me decían siempre la misma frase que yo no soportaba en aquel momento. Dime con quién andas. A ustedes también se lo decían. Dime con quién andas y te diré con quién eres. Y a mí me molestaba eso. A mí me molestaba muchísimo, pero llegó un momento en mi vida cuando yo tomé en serio mi fe y mi relación con Dios, que yo me di cuenta que yo no estaba preparado para influenciar a mis amigos de aquel momento. Así que yo tuve que momentáneamente cambiar de grupo, cambiar de amigos, para reforzarme con buenas relaciones y con buenas amistades, para que cuando yo pudiera encontrarme a estos otros en la vida, no fueran ellos los que conquistaran mi oído, sino fuera yo con mi criterio y la autoridad de Dios el que conquistara el de ellos. La Biblia dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, cuando esto lo unimos con la frase que mi mamá me decía toda la vida, dime con quién anda y te diré con él. Y yo decía, Dios mío, que se calle. Pero luego en la fe, en mi relación con Dios y en mi intencionalidad de querer parecerme al Señor que me había conquistado el corazón, yo me di cuenta de que yo no soy superior a nadie, ni nadie es superior a mí. Delante de Dios todos somos iguales, pero que tenemos un llamado, los hijos de Dios, de influenciar a los demás. Y si nosotros estamos en un ambiente donde los ambientes nos influencian a nosotros para mal, nosotros jamás vamos a salir de allí influenciando a nadie, sino que siempre nos vamos a estar bañando en el mismo lodo de donde nos quisimos levantar. ¿A quién o a qué le prestamos nuestros oídos? Terminará determinando qué habla nuestra boca. Lo que dice nuestra boca, lo que vivimos, lo que expresamos, es el resultado no solamente de lo que leemos en la palabra de Dios, sino de aquellos con los que pasamos tiempo y nos van comiendo el oído con sus criterios y con sus ideas continuamente. Yo no propongo, escúchenme, que nos volvamos monjes como la antigüedad y nos vayamos a los montes a vivir aparte, porque eso no es lo que quiere Jesús.
Él dijo en su oración: Padre, yo no te pido que los quites del mundo, yo te pido que los guardes del mal. Él no quiere una iglesia aislada, que no tenga amigos no cristianos, que no tenga influencia afuera. Por el contrario, Él quiere una iglesia que esté donde la gente está, pero que nos aseguremos que cuando estemos donde ellos están, nosotros tengamos el refuerzo y el ambiente propicio para cada día desintoxicarnos de la basura que escuchamos e ir con una palabra renovada y nueva para transformar con nuestro criterio, el del cielo, lo que otros están hablando donde nosotros estamos. Pablo le escribió a su hijo espiritual Timoteo y le dice: tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Eso está en 2 Timoteo 3. Los versículos 10 y 14 dice: tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas. ¿Qué hizo Timoteo? Timoteo lo que hizo fue ver en Pablo a alguien con quien juntarse y ser influenciado positivamente por Pablo. Si tú quieres crecer en la vida, tú tienes que tener mirada de águila. Y tú tienes que discernir quién puede ser una buena influencia para ti y para tu casa. Y tú puedes relacionarte con todos, pero ser amigo de pocos. Y tú tienes que tu círculo selecto seleccionarlo muy bien, porque en ese ambiente de intimidad solamente van a penetrar aquellos que van a aportar a tu vida crecimiento y que van a ser como un Pablo para Timoteo, provocándolo a vivir al nivel donde este hombre se encontraba. Tú seguiste no solamente mis enseñanzas, sino mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones, mi sufrimiento. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tú fuiste como un mosquito que me chupaste la sangre. Tú te pegaste a mí, todo lo que había en mí, bueno, positivo, transferible, te lo llevaste. Y nosotros tenemos que ser iguales. ¿A quién a Dios ha puesto en tu vida, cerca de ti, a quien tú puedes extraerle todo lo que tiene para ti? Necesitamos Pablos en nuestra vida que por lo menos nos influyan en 3 áreas, se las menciono rapidito, que nos enseñen cómo vivir la fe. La fe no se vive sola, la fe se vive en comunidad. ¿Saben por qué muchos no pueden dar pasos de fe continuamente? Porque andan solos por la vida. Y esta vida de fe no es vida de llanero solitario. Di conmigo, no es llanero solitario. Esta vida de fe se vive en comunidad, se vive en ambiente. Por eso tenemos grupos pequeños. Y tenemos lugares donde tú puedes ir a relacionarte y hablar no solamente de tus problemas, sino a nutrirte y a beneficiarte de la experiencia de fe de otros. Lo que les ha funcionado a ellos, que te funcione a ti. Porque en esos ambientes crecemos en la fe. Y luego ser muy intencionales de tener relaciones día a día, semana tras semana, mes tras mes, como se dé la oportunidad en esta ciudad tan difícil de vivir, donde a veces estamos tan envueltos en nuestros asuntos que no nos vemos la cara, a no ser de domingo a domingo. Pero si puedes ser intencional y la otra persona te lo permite, ten contacto fuera del día domingo con alguien más y crece en la fe. Al lado de alguien, velo vivir, velo experimentar su fe. Míralo cómo se cae y también cómo se levanta. Que te transfiera todo el poder de Dios que está en esa vida y que puedas por medio de esa persona aprender a vivir en la fe. Que además tengamos Pablos en nuestra vida que nos reten a vivir por encima de nuestra mediocridad. La mayoría de nosotros queremos vivir aislados porque no nos gustan personas que nos confronten. No nos gustan esas relaciones donde alguien venga y nos diga dónde no estamos bien y qué tenemos que cambiar. A ver, ¿quién de ustedes, con toda honestidad, mis hermanos, con toda honestidad, a quién le gusta que lo estén confrontando? No, los que le gusta no vinieron hoy. Porque ni yo tampoco. Es un poco desagradable que alguien se relacione con nosotros y que en algún momento nos ponga un stop y nos diga: eso no está bien. ¿No te parece que esto está mal dicho? Que la manera en que estás viviendo no es la mejor, pero los necesitamos. Necesitamos Pablos que le digan a Timoteo: tú no eres un cobarde.
Tú no recibiste un espíritu de miedo. Tú tienes un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Vamos, aviva el fuego, Timoteo. Y por causa de ese Pablo que le invita a avivar el fuego, Timoteo continuó en la vida de fe por largos años, porque tuvo a uno que no solamente lo motivaba a creer, sino que también le decía: levántate del ambiente de mediocridad en el que nacemos todos. Porque todos los que estamos aquí, de una manera u otra, nacimos en un ambiente de mediocridad. Y por medio de la vida de Dios tenemos que levantarnos y ayudarnos unos a otros a levantarnos de la mediocridad. Por eso sí, las relaciones en la iglesia tienen que ser un poco incómodas, pero necesarias para crecer. Benditas por Dios las relaciones incómodas, donde alguien te reta a ser mejor persona, a abandonar la mentira y abrazar la verdad. Amar el matrimonio y no la infidelidad. A ganar el dinero por la vía correcta y no por la vía ilícita e incorrecta. Y necesitamos también Pablos que, como a Timoteo, nos motiven a dar todo lo que nosotros hemos recibido. ¿Se fijaron en lo que yo leí hace un momento atrás? Dice: Timoteo, tú en cambio, a diferencia de otros que me conocieron y se fueron y me dejaron, tú en cambio has seguido y has estado allí al lado mío, paso a paso, siguiendo lo que enseño, cómo vivo, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones, mis sufrimientos. Timoteo, te he dado todo lo que tengo para que tú seas por lo menos igual que yo. Y si es posible, que vueles más alto. Si alguien está dispuesto a invertirse en tu vida, con tal de que tú vueles a las alturas que Dios diseñó para ti, no lo dejes ir. Pero la propuesta es esta: si quieres influenciar correctamente, primero tienes que ser influenciado correctamente. Tú no puedes ir a hablar problemas matrimoniales con uno que no le ha funcionado el matrimonio 5 veces. Pero tiene experiencia, pastor, en divorcios, no en matrimonio. No sé si entendiste que es en divorcio, no en matrimonio. Tú tienes que buscar a uno que lleva 50 años casado y decirle: ¿cómo has hecho para no matarla? ¿Y cómo has sobrevivido? ¿Cómo es posible amar a una mujer por toda la vida? Es posible, definitivamente. Yo no llevo tanto, llevo 20 años, pero te puedo contar de cómo amarla todos los días. Tú tienes que buscar a alguien que le ha ido bien financieramente, no porque tiene la reputación de hacer las cosas chuecas, sino porque haciendo lo bueno le va bien. Porque hace negocios de integridad, porque se mueve financieramente con integridad y con principios y con valores que extrae de la palabra de Dios. Tú necesitas ir a los que tienen algo para darte, que es de Dios y está en ellos, y decirles: por favor, ¿lo puedes compartir conmigo? ¿Puedes compartir el valor, el principio, la enseñanza, tu vida? Porque yo necesito crecer al nivel donde tú estás, mínimo al nivel donde tú estás, para convertirme en la persona que Dios quiere que yo sea. Alguien diga amén en este lugar. Los grandes influyentes de hoy en día fueron influenciados por alguien. Pronto va a salir en los cines y luego lo veremos quizás en Netflix, no sé dónde lo van a estar proyectando, pero es la película basada en la vida del evangelista Luis Palau, de origen argentino. Un hombre que Dios ha usado frente a millones de personas. Lo que pocos saben es que Luis Palau fue lanzado al mundo del evangelismo internacional, financiado y mentoreado por Billy Graham. Sus primeras cruzadas las pagó la organización de Billy Graham. Y los primeros consejos que recibió fueron producto de este hombre de Dios que ya llevaba un camino caminado en esa área y que le estaba diciendo: yo quiero invertirme en ti porque tú puedes llegar tan lejos como yo he llegado y aún más. Hoy se habla de la vida de Luis Palau, pero detrás está la siembra de Billy Graham. Recuerdo cuando conocí al evangelista Alberto Motesi y él me decía: mira, en estas tardes
mañana, quizás al día siguiente, no recuerdo bien, pero en uno de esos días de esa semana tenemos una reunión con los miembros de la organización de Billy Graham. Sí, ¿y por qué? Ellos a cada rato vienen con nosotros para darnos consejos, para preguntarnos cómo lo estás haciendo. Y es un hombre de más de 70 años, pero detrás tenía el respaldo de otro lobo de Dios, de un león del Señor, de un príncipe de Dios, que tenía la determinación de invertirse en alguien más, porque primero para influenciar tenemos que ser influenciados positivamente por alguien más. El reto para ti hoy es que seas muy intencional y en buscar dentro o fuera, donde Dios permita, aquellos hombres y mujeres de Dios que siembren en tu vida y tengan algo para darte para que no te quedes donde estás. Celebramos donde estamos hoy, fantástico, pero no es el lugar. Estamos de camino, vamos en un proceso, estamos subiendo, no es un camino recto, no es lineal, es una escalera, tiene peldaños. Y hoy estás parado sobre uno de los peldaños que te conducen al propósito que Dios está cumpliendo todos los días con tu vida, pero Él no ha terminado contigo. ¿Te atreves a decírselo a alguien en esta mañana? Dios no ha terminado contigo. Primer consejo que en esta mañana Dios te dio: mejora tu dieta. ¿Lo recibiste? El segundo, rodéate de los mejores. Los mejores no necesariamente son los que tienen el éxito según lo mide la sociedad. Los mejores son los que viven los valores del reino. Los mejores y los más exitosos no son los que ven el éxito como destino, sino como un camino. Los mejores y los más exitosos no son los que ven el éxito o la cima de la montaña como un lugar a donde llegar, sino como un camino que transitar, un lugar de aprendizaje y sobre todo como un cumplimiento de propósito. Mira alrededor tuyo quienes aman el propósito en la vida y no viven detrás de sueños vanos, sino de propósitos. Y pégate a esa gente, porque el que sigue los propósitos tiene que descubrir al dador de los propósitos, que es Dios. Y seguramente ya lo haya hecho. Busca hombres y mujeres de Dios que no tengan propósitos que mueran con ellos, sino propósitos que hayan sido fabricados en el cielo, que los trasciendan y pasen a la siguiente generación. Porque esos definitivamente te retarán a ser mejor persona. El tercer consejo con el que hoy quiero dejarte es: siempre, siempre ten algo que decir. Siempre ten algo que decir. No sé si ustedes se han dado cuenta de que hay gente que habla todo el tiempo. Ellos tienen algo que decir, pero ellos no siempre tienen la verdad. Están hablando todo el tiempo, están diciendo todo el tiempo, y algunas veces decimos: Dios mío, si se callara. Aquí no hay ninguno, tampoco vinieron hoy. Pero Dios no quiere solamente que hables. Dios no quiere solamente que tengas una boca. Dios quiere que sea su palabra. Escucha lo que te acabo de decir. Dios no quiere solamente que seas una boca. Dios quiere que seas la boca de Dios sobre la tierra. Y que cuando abras tu boca tengas la palabra que darle a alguien. Maestros que están aquí hoy en día, no solamente de la iglesia, sino que enseñan. Cuando Dios te pone delante de una clase, no solamente es para decirle a un niño 2 más 2. Es para descubrir el corazón de ese niño y qué propósito tiene Dios con él, y afirmarlo y comenzar intencionalmente a decirle lo que él o ella es, que todavía no lo han descubierto, porque para eso Dios te puso en un salón de clases. A lo mejor vas a desafiar lo que la abuela le dijo esa mañana, lo que la mamá le dijo, pero tú lo vas a bendecir y tú vas a dejar que el cielo hable por medio de ti. Servidores públicos. Mike no lo dijo, pero Mike es un servidor público, y él me contaba cómo con una organización estaban orando en las calles por las personas. Ver policías orando por uno. Uno ve un policía y piensa en tickets. Uno enseguida mira la velocidad. Algunos más que otros, ¿no? Hay algunos aquí que vuelan a la velocidad de la luz. Si ver un policía en tu camino que te detenga, no piensas para nada que ese policía tenga buenas intenciones, pero ellos se acercan a una organización cristiana de servidores públicos, policías, y que cuando la gente está ahí temblando le diga: Señor, ¿quiere que ore por usted? ¿Por qué quiere que ore? Por este momento que sentí que me iba a morir. Yo bendigo tu corazón. Proverbios 10:32 dice: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. No nos confundamos cuando dice aquí que el justo habla lo que agrada.
no es que le digas a las personas lo que le agrada. No, el justo habla lo que le agrada a Dios. Sí, porque puede ser que nosotros malinterpretemos esta expresión y digamos, si hay que hablar lo agradable, vamos a decirle a la gente lo que quiere oír. ¿Cuántas veces yo he tenido que decirle a las personas lo que no quieren escuchar? Hay relaciones que se han roto por esa causa. Hay personas que se marcharon de la iglesia porque me vieron decirles la verdad. Y hay otros que por su parte permanecen, porque tienen piel de cocodrilo. Pero hablar lo que agrada es mi compromiso y el tuyo de decir lo que Dios está diciendo, porque yo y tú somos como el cirujano. El cirujano que encuentra un tumor en la persona y se lo remiten para que él lo opere y lo opere. No viene y le dice al paciente, ¿quieres ser operado? Si le haces esa pregunta te va a decir que no. Esa persona de una vez lo seda, lo pone bajo anestesia, le tiene que cortar, aunque la cirugía duela, aunque después el proceso de recuperación sea doloroso, pero tienes la satisfacción como cirujano de haberle extirpado un tumor que le pudo salvar la vida. Nosotros hemos sido puestos sobre la tierra para tener algo que decir, y lo que tenemos que decir es lo que sazona esta tierra. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? La sal tiene la capacidad de no solamente sazonar las comidas, sino de preservarlas. Y a veces estamos tan enfocados en ponerle sazón a la vida de los demás que se nos olvida que fuimos llamados también a preservarlos. Cuando tú le pones demasiada sal a una comida, no se puede comer. Por eso hay que entender cuándo Dios te llamó a sazonar la vida de alguien y cuándo Dios te llamó a preservar la vida de alguien. Y el uso de la sal, que somos nosotros, tiene que ser determinado por la situación que la otra persona esté viviendo. Si quieres ser un influyente, tienes que decir algo de parte de Dios todos los días. Efesios 4 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Permíteme decirte 3 cosas por las cuales o que Dios quiere que sean maneras de hablar de parte nuestra para influenciar a nuestra generación. La primera, habla como alguien que tiene autoridad. Habla como alguien que tiene autoridad, porque la tienes. Te pregunto, ¿cuántos de ustedes son cristianos? ¿Cuántos de ustedes tienen una relación de fe con Jesucristo y Él es el Señor de sus vidas? Déjame ver si están aquí. Algunos estaban dudando y le preguntaron al de al lado, ¿tú crees que yo sea cristiano? A ver, levanta tu mano un momentito. Eso es una relación personal con Dios, aunque nadie te crea. Yo espero que sí te crean. Escúchame, la fe con la que has levantado tu mano en esta mañana, que sea congruente con tu capacidad de creer, que al creer en Cristo, Él no solamente te salvó la vida y te dio eternidad, Él también te concedió la autoridad para hablar y vivir en su nombre. Y cuando tú hablas y vives para Él, el cielo se manifiesta en tu vida y la gente ve a Dios a través de ti. Dice la Biblia acerca de nuestro Señor en Marcos 1:22. La gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Jesús se levanta y apenas están viendo por primera vez al Mesías. Pero desde el primer momento que toma la palabra, Él habla con la autoridad del cielo y con el respaldo del Padre. Él no hablaba por hablar. Él tenía algo que decir. Y cuando Él hablaba, Él no hablaba lo que aprendió en el colegio con el maestro de religión. Él hablaba lo que el cielo le había transferido. Y cuando Él se paraba a hablar, la gente decía, hemos tenido a muchos oradores, pero este habla diferente. Habla, decían ellos, con verdadera autoridad. Hablar con autoridad no implica meterle miedo a la gente, ponerle corriente debajo para que sientan que se están quemando. Hablar con autoridad no implica necesariamente tener un mensaje acusativo, es hablar del cielo. Y que todo lo que digas
sea respaldado por Dios. Hoy que se levanten en este lugar hombres y mujeres que son ustedes, para que cuando hablen en las casas, en el trabajo y en cualquier lugar, tu palabra sea sazonada y tengas la autoridad del cielo, no para que alguien se sienta acusado, mas sí para que alguien diga: quiero conocer a tu Dios. Cuando hablo de autoridad, no hablo pensando de una iglesia que envía a todos al infierno. No, hablo de una iglesia que le vacía el infierno al diablo y le llena el cielo a Dios. Así que te pido que hables con autoridad, la autoridad que ya tienes. Habla de tal manera que asombres a los demás con las palabras que salen de tu boca. Dice el libro de Hechos, capítulo 4, verso 13, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las escrituras, y también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron cómo hablaba Pedro y cómo hablaba Juan. Y ellos hicieron dos cosas rápidamente. Lo primero que hicieron fue identificar si ellos tenían preparación. Y dijeron: no, estos hombres son simples pescadores. Yo les conté a ustedes la tradición judía un día, que desde los 0 hasta los 13 años estaban en la escuela sabática y judía, donde los iban enseñando, y cuando llegaban a los 13 años decían: bueno, ya es tiempo de separar el grupo. Los superdotados, los capaces, los que entendían los idiomas hebreos y arameos y todas estas cosas, y los otros, los que tenían que volver a casa y aprender el oficio de sus padres. Jesús fue a buscar a los que la escuela religiosa había rechazado. Jesús fue a buscar a los tontos según el estándar de la sociedad para convertirlos en sabios. Dice la Biblia que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. No te extrañes si te pares delante de una academia de científicos y tú, hombre sencillo y mujer sencilla, los hagas enmudecer, porque el cielo hable por medio de ti. Claro, yo no quiero que Pedro y Juan estén improvisando y tratando de inventarse palabras y juntando frases sin sentido. Estos son hombres intencionales que aprendieron de su maestro, que guardaron las palabras en su corazón, que se prepararon inclusive intelectualmente, pero que ya no dependen de lo que almacenaron, sino del cielo que se manifiesta por medio de ellos. Asombra a las personas. Asombra a los que dicen: ¿cómo es posible que él y ella hoy estén parados siendo escuchados por otros, cuando realmente no son nadie? Sí, para el mundo no eras nadie, para el cielo siempre lo fuiste. Por eso Pedro y Juan, dos simples pescadores de Galilea, se pueden parar y asombrar a un concilio, porque cuando ellos hablan de lo que está en el depósito de sus corazones, pero su boca viene con el respaldo de Dios. Y habla de tal manera que los que se opongan a tu vida, los que se te oponen, no tengan nada que decir en tu contra. Hello, ¿hay alguien vivo aquí? Habla de tal manera que los que se te opongan, los detractores, los enemigos, sean enmudecidos cuando tú hables con la autoridad y el respaldo del cielo. Ten algo que decir. Los simples están hablando todo el tiempo. Los que tienen algo que decir callan para luego hablar. Yo hace poco vi la historia de la vida de Bocelli. Y hablan de cómo un maestro músico, por cierto, Andrea Bocelli es cristiano en la actualidad. Y un maestro en música español le sugirió: para crecer el talento que tienes dentro de ti, que todavía no ha podido salir, porque estuvo años intentando llegar a la cima musicalmente, y pasaron más de 30 largos años de su vida, 36 años, creo que fue Bocelli descubierto, intentándolo una y otra vez. Pero este maestro español le dijo: debes pasar más tiempo en silencio y escuchar la melodía del silencio, porque es en ella donde el Creador habla. Y él pasaba meses en silencio.
tratando de conectarse con la fuente que le dio el talento. Un hombre ciego, un hombre que perdió la vista gradualmente desde niño hasta la adolescencia, pero que puede desde una bicicleta manejarla hasta un caballo, y que se para frente a públicos a cantar, porque alguien lo desafió a descubrir una gran verdad. Lo que pasa con nosotros es que todo el tiempo nos las pasamos ocupados y escuchando fuentes equivocadas. Y tenemos que guardar silencio delante del Creador para que Él ponga algo en nuestro interior, que cuando abramos la boca sea lo que produzca asombro y enmudezca a los que se levantan contra el criterio del cielo que nosotros vinimos a hablar. La Biblia dice de Esteban en el capítulo 6 de Hechos, ninguno de ellos, escuchen, lo voy a leer una vez más, ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Qué poderoso que en aquel momento, cuando lo traen a un juicio público, este hombre comienza a hablar y ellos quieren hablar y se van enmudeciendo, porque él tenía espíritu de Dios en él y sabiduría del cielo con él. Esteban fue un influyente y usó las palabras intencionalmente para tocar el corazón. De hecho, su última frase, cuando lo estaban apedreando y estaba muriendo por los golpes de las piedras, fueron estas palabras: Padre, no les tengas en cuenta lo que ellos hacen. En ese momento, él estaba decidiendo ser influyente delante de aquel a quien él estaba viendo en su trono. ¿Me escuchaste? Él estaba influenciando a Dios a favor de esa gente. Y bien podía llenarse de venganza y decirle: Señor, yo voy a morir, pero tú los puedes matar. Pero como nosotros influenciamos con el bien y no con el mal, él dijo: Padre, tú los puedes a ellos perdonar, porque entonces valdrá la pena mi muerte. Y dice la Biblia que la ropa de Esteban la pusieron a los pies de un jovencito llamado Saulo de Tarso. Era como si intencionalmente el cielo hubiera dicho: pónganle la ropa en los pies al más terrible enemigo y detractor de Esteban. Porque la oración de influencia en el cielo y las últimas palabras de Esteban las usaré para hacer de este el más grande apóstol del evangelio. Qué poderoso es Dios. Hoy tú te lamentas porque muchos te acusan, porque nadie supuestamente cree en ti. Y en lugar de mirar realidades, usa tu palabra y tu influencia, porque marcarás una generación y muchos creerán por causa tuya. Sociólogos europeos hace unas décadas atrás hicieron un estudio para comprobar y identificar por qué en Europa como continente, sobre todo la Europa occidental y el hemisferio occidental de manera general, incluyendo Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera, ¿por qué por espacio de 20 siglos este hemisferio abrazó una serie de valores que definieron lo que la familia era y lo que la sociedad debía ser? De una manera casi idéntica, con banderas diferentes, culturas diferentes, aparentemente políticas diferentes, el hemisferio occidental tenía valores familiares y valores sociales muy parecidos. La conclusión a la que ellos llegaron después de estudiar esto por varios días y semanas y tal vez meses, llegaron a una conclusión: un denominador común. Toda Europa occidental y todo el hemisferio occidental había sido influenciado por un solo pensamiento. Había sido influenciado por el pensamiento cristiano. Ellos se dieron cuenta de que el hemisferio occidental hasta el siglo XX creía en el matrimonio entre un hombre y una mujer, en el valor de la familia como base de la sociedad y en otros valores grandes, porque el pensamiento cristiano los había permeado e influenciado de tal manera que había llegado a la esfera de la política, de la legislación y de todas las áreas de la sociedad y de la familia, y desde allí se había expresado. Encontraron 15 grandes características, solamente quiero mencionarles 8. El valor de la persona, el valor del ser humano. Nuestro mundo creyó, y el mundo occidental creyó, a diferencia de musulmanes e islámicos, que para ellos un ser humano es nada. El mundo occidental creyó en el valor del ser humano, en el valor de la vida. Número 2, vieron la relación inseparable entre la razón y el amor, entre el logos y el ágape. Número 3, los derechos humanos.
No fueron inventos de Martin Luther King Jr., sino que él, siendo un hombre de Dios, lo hizo realidad en América, Mandela en otros lugares del mundo, pero ahí era el reflejo, la imagen de un Dios que ama toda su creación sin importarle color, raza o distinción. El valor de la democracia y el Estado de Derecho, junto con los derechos humanos, son evidencia del cristianismo en nuestro mundo occidental. Número 4, la apertura a lo trascendente, la belleza, la verdad, la bondad. Algo que no se extingue, que no deja de ser. Solamente los cristianos miramos al cielo y decimos: los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos y un día le da palabra a otro día declarando sabiduría. Y ese criterio del Salmo 19 llegó hasta nuestra sociedad y aún todavía hay pinceladas de esta influencia. Número 5, la familia como núcleo y base de la sociedad. Número 6, la cultura de la solidaridad. Número 7, el derecho de los pueblos o el respeto al derecho ajeno. Y número 8, el perdón reconciliador. Cada uno de estos, una evidencia del cristianismo permeando sociedades. Pregunto, ¿a dónde se va a ir nuestro mundo en el siglo XXI, donde nuestras sociedades se desentendieron de nuestra fe y pareciera ser que hoy hay una pelea para barrer toda influencia cristiana desde los gobiernos y desde las naciones? Pero nosotros tenemos una estrategia mejor. Y la estrategia mejor del cielo que nadie puede barrer son seres humanos llenos de la palabra y del poder de Dios para desde donde el lugar donde estamos permear nuestra sociedad y encontrar al Señor cuando regrese, hombres y mujeres de fe llenos de Él y de su presencia, porque hubo cristianos que les marcaron la vida. Tú tienes la opción hoy de decir: el mundo está demasiado malo como para yo intentar cambiarlo. O tú tienes la opción de decir: hasta que Cristo venga, yo me impartiré y me invertiré en el mundo en el que vivo para que este ambiente donde yo estoy reconozca que hay Cristo y hay Dios que puede cambiar sus vidas. Dicen que llegó un vendedor de zapatos a un lugar, a una determinada región. Y al poco tiempo le escribió a su base en los Estados Unidos y le dijo: yo no puedo seguir trabajando para ustedes, envíenme un boleto de regreso. Porque aquí en este lugar yo no puedo vender zapatos, porque todos andan descalzos, nadie los necesita. Enviaron un segundo vendedor y este envió una carta similar, pero decía: por favor envíen todos los zapatos que ustedes puedan, porque aquí todo el mundo necesita, todo el mundo anda descalzo. La enseñanza es esta: nosotros vemos el mundo como nosotros somos. O nos las pasamos criticando y diciendo que no puede ser nada diferente, echándole la culpa a los políticos y alcaldes y demás, a los maestros de escuela, etcétera, etcétera. O nos paramos en nuestro lugar y somos nosotros los que vamos a marcar la diferencia desde el lugar donde Dios nos ha puesto y desde el lugar donde Dios te pondrá, si tú crees que Dios puede hacerlo por medio de ti y de tu casa. Yo digo como Josué: escojan ustedes a quién servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Alguien dé un aplauso al Señor en este lugar. Ponte de pie.